Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ya le planteaba las líneas, los grandes ejes de la estrategia que el día de hoy presentó el presidente de los Estados Unidos sobre los temas de corrupción. Yo le agradezco mucho a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, que converse con nosotros. María Amparo, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, qué gusto saludarte esta tarde. Pues cuéntale al auditorio qué opinión te merece la estrategia presentada por Biden. Mira, creo que sigue, bueno, en primer lugar decir que sí, que es una estrategia, es lo que yo llamaría una política de Estado, y es un tema que viene ya de hace mucho tiempo, no es una cosa nueva del gobierno de los Estados Unidos, tan no es nueva que pues pugnaron mucho ellos y lo propusieron en el propio Telecán, recién firmado, o bueno, ya un año y medio firmado, en donde hay un capítulo anticorrupción. Y bueno, pues la nota es de que pues ahora van a redoblar los esfuerzos en esta materia. Es muy claro cuando dice Biden en su comunicado, en eso que se llama en inglés el fact sheet, que es una estrategia para los Estados Unidos y es una estrategia también global, ¿sí? No es una cosa, no es un comunicado hacia México en particular, sino es una cosa global, general, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que entra en el contexto de la nota diplomática mandada por Estados Unidos, en donde se pide... Oye, queridas, solo aquí en México... Solo aquí en México creemos que todo se trata de México, ¿no? Esto es un problema global, ¿no? Es un problema global, o sea, lo dice clarísimamente. Si lo lee uno con cuidado el comunicado, dice que Estados Unidos va a liderar y apoyar esfuerzos para promover, fíjate, el buen gobierno, la transparencia en sistemas financieros de Estados Unidos y a nivel global, y luego ya va pues desglosando. Y sí, el tema central es, como dicen ellos, contraatacar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, de empresas estatales extranjeras o afiliados a estados, organizaciones criminales y otros actores externos. Así que, en efecto, como bien tú dices, nos estamos mirando el ombligo cuando en realidad esto es una cosa que sobrepasa el interés que pueda tener Estados Unidos sobre México. Ahora, pues a mí me da gusto el anuncio de que va a financiar a las organizaciones sociales y a los medios, dice, pero también dice que va a seguir financiando a los gobiernos, y me da gusto, claro, Leonardo, porque no hay ninguna experiencia exitosa en el mundo en la que se haya podido combatir la corrupción sin la participación del sector social, del sector privado y el sector gubernamental, por decirlo, o el sector público, ¿no? Para decirlo. Entonces, que financien a estos tres sectores para la lucha contra la corrupción me parece espléndida noticia, pero para los tres sectores, no únicamente para la sociedad civil y mucho menos únicamente para Mexicanos contra la corrupción, aunque pues, la recibo con gran beneplácito el saber que sí va a haber apoyo a gobiernos y organizaciones en materias como defensa de los migrantes, derechos fundamentales, corrupción, transparencia, gobierno abierto es otra de las funciones donde y que estás en el camino de las grandes causas de la humanidad, por lo menos las democracias, pues sí, para enfrentar este problema, pero también el del calentamiento global. Dicen, oiga, hace falta intergubernamentalismo, claramente, hace falta sociedad civil y sector privado. Las democracias razonan así, no todo es gobierno, pero dice modernizar, coordinar los recursos y los esfuerzos para luchar mejor contra la corrupción, combatir y frenar todo lo que tiene que ver con finanzas ilícitas, llevar o hacer responsables a aquellos que han sido corruptos, es decir, la rendición de cuentas de los corruptos y no solo usarlo, imagino, como discurso político, construir en este caso asociaciones internacionales, y ahí es donde entra efectivamente, pues no solamente los gobiernos, las alianzas, sino los organismos efectivamente internacionales. Hablan de efectivamente pues el G7, que va a tener una reunión próximamente, la Naciones Unidas y otras más, y por supuesto
supuesto, el punto del que partíamos, doctora, mejorar la asistencia externa con gobiernos y organismos de la sociedad civil. Eso es lo que dice, me gusta muchísimo como lo pones. Tú has sido uno de las personas, uno de los comunicadores que más has puesto atención sobre la cuestión internacional, y en ese sentido creo que lo lees como se debe de leer, como seguir estas causas propias de, digamos, propias sí de la democracia, y intereses que pues atraviesan sectores, partidos, filiaciones políticas y demás. No es una contestación a la carta diplomática, ni mucho menos. Es un posicionamiento de Estados Unidos que quiere liderar estas causas. Y claro, como también tú y yo queremos, digo tú y yo porque digo las organizaciones de la sociedad civil y los medios también estamos interesados en estas causas, pues creo que es una magnífica noticia que se vaya a poner atención a esto que debe de ser una política de Estado, y que creo que, igual que nos quedó a deber Peña Nieto, hasta el momento nos queda a deber el presidente López Obrador en materia de anticorrupción. Y esto será, como lo es el capítulo del Telecán en materia de anticorrupción, pues será una guía sobre las conductas que están permitidas y las que no están, y las sanciones que van aparejadas a estas conductas. Así que yo lo celebro en los dos sentidos, en el sentido de posibles financiamientos y en el sentido de que son las causas que pues yo estoy comprometida con ellas, ¿no? Y en particular pues la corrupción. Claro. Y cada quien hará lo que quiera, ¿no? Quien vea una Big Pizza Pie o quien vea maíz con gorgojo, ¿no? Y cada quien, por supuesto, tomará lo que tiene que tomar de esta declaración general. Oye, te muevo rapidísimo, te robo 30 segundos más. Viene Kamala Harris y no viene con maíz con gorgojo, sino con 1 millón de vacunas Johnson & Johnson para ayudarnos con la frontera y sectores turísticos. Que no la reciban en el Senado, cuando por diseño la vicepresidenta de los Estados Unidos preside el Senado de aquel país, porque están anticipando que puede haber, pues sabrá Dios qué, no sé si están ya anticipando que va a haber bronca electoral. ¿Qué opinión te merece, María Amparo? Pues mira, creo que es el Senado el que, aparte del gobierno de México, que ahí sí no considera que es intervencionismo que Estados Unidos financie, sí, parte de las vacunas de México, pero para ir al tema, en efecto, no solamente es parte del Senado, sino es quien finalmente decide una decisión en el Senado norteamericano, que pues está compuesto por un número par de senadores. Debería de ser una cosa, incluso te lo digo así, si no están interesados en la política migratoria, que es uno de los temas que trae ella, protocolariamente debieron de haberla recibido y buscado. Ahora, esto me suena más a lo que decía ayer el periódico Le Monde, ¿no? Que utiliza la palabra que hemos utilizado bastantes veces tú y yo, que es la de hiperpresidencialismo. O sea, aquí se acapara la atención únicamente en el Poder Ejecutivo. Me parece que sí tendría que haber tenido una intervención en el Senado y decir cuál es la agenda, que escucharan los senadores, cuál es la agenda. Sí, pero si los propios senadores mexicanos no se ponen de acuerdo, como sugiere Ricardo Monreal. Entonces, oiga, está bien que seamos un país conflictivo, pero esto es un país casi semisalvaje, que no podamos separar una ceremonia para recibir a la presidenta del Senado norteamericano, porque estamos anticipando que va a haber bronca electoral, María Amparo. Sí me parece muy lamentable, ¿eh? Muy lamentable, habla mal de la política exterior de México, y habla mal de nuestro país, que no podamos poner atención en un, pues no te diría detalle, en una cosa tan importante como es que venga la vicepresidenta de Estados Unidos y que sea recibida en el órgano al que ella pertenece en su propio país. Incomprensible. Dirá ella, ¿yo por qué? Dice, pues
Yo también me he echado muchas elecciones, algunas tan polémicas como estas de noviembre del 2020. Puede uno separar. Ahora, pero bueno, espero que reconsideren. Te agradezco muchísimo, María Amparo, que hayas estado con nosotros esta noche y celebro ampliamente lo que está ocurriendo. Cuídate. Igualmente, Leonardo, un gusto platicar contigo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.